Ministra Lucía Echeverri, gracias por este espacio. Un gusto. Hay un tema que no podemos obviar, que es inmediato, que es el fallecimiento del expresidente Mujica. ¿Cuánto tuvo que ver Mujica en la llegada de este nuevo gobierno? Muchísimo, muchísimo. Pepe, desde el primer, digamos, nunca dejó de ser parte de lo que el Frente y el MPP ha hecho y no va a dejar de ser parte de lo que el Frente y el MPP tiene por delante, ¿no? Es decir, su aporte, su visión, su forma de definir o de construir equipos es lo que marca la impronta que tiene el MPP. Es una figura que abrió las puertas, que generó además esa capacidad de leer la realidad y de que esta fuerza política sea una fuerza política que se renueva. Nos falta todavía, por supuesto, y ahí tenemos una responsabilidad enorme quienes tenemos coyunturalmente otras responsabilidades, pero lo cierto es que siempre fue el que abrió las porteras, ¿no? Para incorporar a gente de otras simpatías, de otras adhesiones, de otras miradas sobre la base de una patria grande. Me parece que eso es vital. ¿Y qué tan preparado está el MPP ahora para un futuro sin Mujica? El MPP está preparado porque está dando muestras de eso, ¿no? De su renovación, de su capacidad de leer la realidad y de volver a conectar con la gente. Por eso creo que volvió a crecer, por eso tiene hoy un relevo generacional que es muy importante, ¿no? No solamente en los dirigentes que por ahí son más conocidos, tiene un relevo generacional en las estructuras de los territorios. Y eso lo muestra el dinamismo en Canelones, por ejemplo, ¿no? Ha tenido, más allá de los resultados en términos de la cantidad de votos, estoy hablando en términos de la capacidad de interrelacionarse, la capacidad de leer las necesidades que tienen los territorios y de generar respuestas o organización en los lugares. Y creo que eso es una señal clara de la capacidad que tiene el MPP para fortalecerse y seguir adelante. Bien, ministra, vamos a un tema de gestión. El intendente electo de Canelones, Francisco Legnani, dijo que tiene el objetivo de acortar los viajes entre Montevideo y Canelones por unos 30 minutos, que sea unos 30 minutos más corto, más rápido. ¿Lo tienen medido? ¿Eso es algo viable? ¿Es posible? Sí, lo primero es que me parece muy buena señal coincidir, no en los 30 minutos, coincidir en que es necesario reducir los tiempos de viaje en el área metropolitana. Y quiero señalarlo del área metropolitana porque ha sido y es una prioridad que ha definido el presidente Orsi para el Ministerio de Transporte, que efectivamente cambiemos la movilidad en el área metropolitana. Y ahí es porque tenemos el 60% de la población acá y es donde tenemos además niveles de congestión y de demoras y de necesidades de cambio que hoy son un consenso, que es un escenario importante. Lo dice el actual intendente electo de Canelones, pero lo dice también el intendente electo de Montevideo, lo dicen los empresarios, lo dicen los trabajadores y lo estamos planteando desde el gobierno nacional. Es decir, tenemos un nivel de coincidencia y de consenso que es muy importante para avanzar. Si va a ser 30 minutos o 25 dependerá efectivamente de las definiciones que tenemos que ir tomando. Nosotros lo que le hemos planteado a los gobiernos departamentales, le hemos planteado al sector empresarial y le hemos planteado a los trabajadores es que queremos avanzar y tomar las decisiones que nos lleven a esos cambios. Y eso va a implicar tener claro en términos de sistema frente a los problemas cuáles son las soluciones. Y después vendrá la tecnología y después vendrán las obras. Pero acá hay que hablar primero de regulación, porque hay competencias que están en algunos casos en los gobiernos departamentales y otras en otras áreas en el gobierno nacional. Hay temas de financiamiento que son muy importantes y ahí hay que conversar y tener intercambios con las empresas y con los trabajadores. Necesitamos un sistema en términos de movilidad que tenga empresas y trabajadores que tengan garantías de sostenibilidad, de sustentabilidad, de rentabilidad. Y tenemos que darle garantía a los usuarios de que va a tener un transporte de calidad, un transporte seguro y confiable, que efectivamente los tiempos de viaje se van a reducir y cuando llegue al lugar en que va a acceder al ómnibus, que va a subir, o al tranvía, o a lo que sea la tecnología que sea necesaria, va a llegar a destino con los mejores tiempos.
pero no solamente cuando vaya a los ejes troncales eventualmente, cuando sale de su casa. Y eso implica alimentar permanentemente lo que se defina que van a ser las principales conectoras. Y eso es un trabajo que requiere muchísimos análisis técnicos, algunos de los cuales han empezado, y es parte de las conversaciones que ya han instalado los gobiernos departamentales, es decir, por lo menos los intendentes, ¿verdad? Tiene que empezar. Eso implica tener intercambios con las empresas y con los trabajadores. En eso estamos. Usted justamente cuando asumió habló de revolucionar el sistema metropolitano y de avanzar hacia un sistema financiero que permitiera viabilidad de las empresas y mantener los puestos de trabajo. ¿Se pudo avanzar en eso? ¿Cuál es la idea que tiene sobre ese sistema de financiamiento? Bueno, parte de lo que tenemos que conversar justamente es eso. Nosotros tenemos, por supuesto, aspectos que nos parecen sustantivos de discutir, pero tenemos, primero que nada, tener la mesa instalada con los trabajadores y con las empresas. De hecho, en las próximas semanas vamos a tener instancias de intercambio a los efectos de nivelar información de lo que entendemos nosotros son las soluciones a los problemas, obviamente recibir, retroalimentar eso y empezar a trabajar sobre eso. El punto acá sustantivo es que mejorar la movilidad, y lo decíamos en una actividad que hubo en Ciudad de la Costa, que vos estuviste, no implica que determinadas líneas se vean afectadas o disminuidas, sino que tiene que mejorar la redistribución de esas líneas que antes iban por los ejes para alimentar la conectividad transversal. Nosotros necesitamos que la gente que viene de Colinas de Solimar o de Puntas de Macadam llegue a los ejes troncales también con una disminución de tiempo y pueda volver a su casa en las mismas condiciones. Y eso implica garantizar que estén esas líneas, por lo tanto los puestos de trabajo y, por supuesto, el financiamiento para las empresas. ¿Cómo imagina ese financiamiento? ¿Cómo imagina ese financiamiento? Sobre la base de esta demanda que esperamos que efectivamente se garantice con los cambios que tenemos sobre la mesa. ¿Qué plazo está manejando? El otro día justamente Legnani daba a entender que podía a fin de año lanzarse alguna licitación en este sentido. Es verdad que los tiempos son muy importantes, la variable de tiempo es importante para la gente que viene escuchando que se va a cambiar, nos lo han dicho. También es cierto, y hay que señalarlo, que el transporte ha cambiado y mucho, y sobre todo en el área metropolitana. El tener la tarjeta STM, tener el centro de movilidad, ha hecho cambios muy importantes. Hoy la gente no está cautiva de una empresa, y la empresa no está cautiva de tener ese pasajeros, porque con la tarjeta hay ventajas comparativas, hay ventajas en términos del usuario por el boleto de 1 hora, el de 2 horas, el metropolitano, que le permite recibir, ¿no?, una vez que se hacen las conciliaciones en las cajas recaudadoras, lo que efectivamente le corresponde. Pero lo cierto es que hay que mejorar eso. Y para eso, efectivamente, necesitamos trabajar con celeridad. Yo no sé si llegaremos a los pliegos, pero que efectivamente para que la gente vea las mejoras, para que las empresas y los trabajadores puedan efectivamente comprometerse con eso, hay que poner el pie en el acelerador. Si están los pliegos o no a fin de año, dependerá de estas instancias. Pero para poder generar este compromiso, cumplir con este compromiso que hemos asumido, bueno, hay que tener un cronograma muy ajustado. ¿Tiene un monto estimado de cuánto podría salir? Hay montos estimados, pero si no avanzamos en esto, es irresponsable ponerlo arriba de la mesa todavía. Bien. Un poquito hablando de infraestructura. Cuando asumió el gobierno anterior, habló de un shock de inversión en infraestructura por 3.500 millones de dólares. Cuando usted llegó al Ministerio, ¿con qué se encontró? ¿Se había hecho ese shock de inversiones en infraestructura vial? Había muchísimas inversiones, es verdad, en un proceso incremental. El país no se funda con cada administración, ¿no?, en términos de que se cree la rueda. Es un proceso de acumulación. Hay consenso, por lo menos con todos los actores que hemos hablado, de distintas áreas, que a partir del año 2005, digamos, empieza un proceso de inversión incremental, creciente y sostenido en la infraestructura, para recuperar infraestructura vial en las redes primarias, en las secundarias. Se genera un plan de caminería rural que fue alimentando justamente la necesidad de inversión en la infraestructura y ha sido sostenido. No siempre los montos que se invierten necesariamente responden a las necesidades del país, tanto en términos productivos como de movilidad humana. De hecho, nosotros nos
encontramos hoy, lo hemos conversado con el director nacional de Vialidad, se ha hecho una inversión muy importante en obras de infraestructura, sobre todo a nivel de carreteras, pero no necesariamente dentro de la malla concesionada donde transita el 80% de la carga. Hoy tenemos una necesidad urgente de empezar a mirar y de empezar a planificar el plan quinquenal, mirando la conectividad entre redes primarias y secundarias para garantizar que salga la producción, que esté bien conectada a distintos sectores productivos del país y que también esté bien conectada la gente en todo el territorio. Entonces, nosotros pretendemos recuperar como gobierno y como Ministerio de Transporte y Obras Públicas la capacidad de definición estratégica de dónde tienen que estar esas inversiones. Transporte de pasajeros en el tren del ferrocarril central. Estaba previsto en el proyecto original. ¿Es viable concretarlo en este periodo? Sí. Lo que vamos a ver es en dónde, en qué áreas es viable. Hace unas 3 semanas más o menos recibimos un informe de prefactibilidad que hizo una empresa francesa a través de cooperación con la Embajada de Francia, que analiza algunas áreas, particularmente en la región sur. Y nosotros tenemos, además, ya acordado el inicio del plan maestro para el desarrollo ferroviario. Y esto implica carga y pasajeros. Y esto implica la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario del Ministerio, pero también implica AFE, ¿no? Ustedes saben que están divididas las competencias. También tenemos ACEL, que es la empresa responsable, empresa propiedad también en una cuota parte importante de AFE, responsable de la carga. Se están analizando cuáles son las áreas que amerito que harían posible recuperar el tren de pasajeros. Y eso tiene que ver con lo que es necesario invertir en la vía, por supuesto, lo que es necesario invertir en mantenimiento, por supuesto en el material rodante, ¿no? Las locomotoras tienen que tener determinados equipos que permitan tránsito con seguridad, hay que hacer adecuaciones obviamente también en la infraestructura. Hoy lo único que tenemos es Rivera-Tacuarembó con 0 mantenimiento en el periodo pasado, por lo tanto ahí también vamos a ir a trabajar. Así que nosotros esperamos dar respuesta ahí, en principio de áreas como La Paz, Las Piedras, Progreso, que se entiende sería factible, se está analizando en Palme, Olmos y Pando, lo mismo hacia el norte, pero ya te digo, en este marco de diseño del plan maestro ferroviario que ya está comenzando. Y en el tema del ferrocarril, ¿van a poner un poco más el foco en el transporte de carga por ferrocarril, que no solo sea la carga de UPM y que se pueda sumar otras producciones? La carga de UPM, por supuesto que es muy importante, ¿no? Son casi 2 millones de toneladas, pero esta inversión... Porque hay capacidad para... Por supuesto que la hay. Lo que pasa es que a veces uno acorta, ¿no?, los términos y se ha hecho como bastante popular decirle el tren de UPM. No, es el tren del Uruguay. Nosotros tenemos una inversión en infraestructura ferroviaria que por supuesto tuvo ese horizonte que lo marcó como posible, pero está diseñado y pensado en términos del desarrollo del país, para captar más carga, para generar la conectividad que necesita, tanto con otras formas de transporte, pero sobre todo para conectarnos y captar carga a nivel nacional y a nivel de la región. Hemos tenido conversaciones ya con distintos propietarios de carga, por decirlo de alguna manera, se ha conversado con posibilidades de incorporar carga a este ferrocarril central y de ampliar la infraestructura ferroviaria hacia otras zonas del país, con la perspectiva también de captar carga internacional. Así que en ese camino vamos a hacer. Eso es lo que le va a dar sentido a esta inversión que vino para quedarse, pero que tiene que tener, por supuesto, a un desarrollo mayor. Entonces, que es posible que carga, por ejemplo, de Paraguay pueda venir por tierra y conectar con el puerto de Montevideo. Exacto. En todo un trayecto por ferrocarril. Y también hay que pensar hacia Brasil. Es posible, por supuesto que sí. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que estaban próximos a llegar a un acuerdo con el Grupo Vía Central para bajar el arbitraje. Sí. ¿Qué se sabe de eso? Estamos en una etapa, yo te diría, prácticamente de cierre, en el sentido de que se ha venido trabajando en estos últimos meses, en varias instancias.
no solamente el Ministerio de Transporte, esto ha involucrado, por supuesto, como corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas y también a la Secretaría de Presidencia, con instancias de intercambio con el consorcio, y el consorcio son empresas nacionales pero también internacionales, y esperamos que efectivamente podamos llegar a un acuerdo con muchísima celeridad. ¿Cuál es la cifra que está manejando el gobierno para cumplir con las exigencias de la empresa, ¿no? No, la cifra es parte de lo que es parte importante del acuerdo, no es lo único, no es el único componente. Hay un reclamo que quedó pendiente por el incumplimiento que entiende la empresa, así fue lo que transmitió del gobierno anterior, y que a nosotros en el periodo de transición se nos dijo esto está cerrado y acordado, y finalmente 48 horas antes nos encontramos con el arbitraje. Hay una reclamación de 160 millones de dólares de parte del consorcio. Claro. Y también hay un tema por los pagos por disponibilidad, ¿no? Del contrato firmado en agosto de 2024. El 8 de agosto del 2024 se firma el acta de puesta en funcionamiento, que es lo que determina que empiezan a ser exigibles los pagos por disponibilidad de algo. Lo cierto es que no había previsión presupuestal para ese periodo. Hablando de negociaciones, en el tema portuario, ¿cómo está la negociación con Catunasti por la extensión de la terminal Cuenca del Plata? Sí, en principio nosotros no hemos tenido como ministerio una mesa de diálogo o un intercambio formal con los directivos de Catunasti. Lo que tenemos es una Administración Nacional de Puerto que tiene una participación accionaria menor en la terminal Cuenca del Plata, que es el 20%, ¿verdad? Y ahí hay un trabajo que sigue. Lo que estamos hoy, nosotros lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, respetando lo que es una tradición y un activo de nuestro país, que es el respeto a la seguridad jurídica y a los contratos que están firmados. Y en el marco de la legalidad, por supuesto, la disposición para conversar y acordar todo aquello que entendamos que sea en beneficio del país. Pero por dónde tienen una idea de por dónde se podría. Es un reclamo del Frente Amplio en el gobierno pasado, que un contrato que le otorgaba demasiada soberanía a una empresa particular. ¿Tienen visto por dónde se podría renegociar mejores condiciones? Pero yo reitero, los contratos firmados el país los respeta, y este gobierno y esta fuerza política en el gobierno ha sido siempre muy clara, ¿no? Tabaré lo ha dicho desde el primer gobierno, dentro de las reglas de juego, absolutamente todo, y en ese marco vamos a seguir trabajando. Ahí también están los decretos reglamentarios de atraque, que son decretos y serían cuestiones más fáciles de modificar que un contrato. Yo no sé si son más fáciles de modificar, lo que sí es un planteo donde hay respaldos jurídicos, por supuesto que como todo puede tener otras lecturas y pueden haber otras interpretaciones, pero efectivamente en lo que es el reglamento de atraque es un punto que admite todavía marcos de conversación, pero eso hasta ahora no se ha dado. Estamos trabajando en el marco de lo que ya estaba establecido, digamos. ¿Y tienen previsto juntarse próximamente con la empresa? ¿La empresa ha solicitado juntarse con el gobierno? Hay dos escenarios distintos. Nosotros tenemos una Administración Nacional de Puertos como servicio descentralizado que participa de este espacio, y ahí hay un nivel de diálogo con el Ministerio de Transporte. En principio, nosotros no hemos tenido hasta el momento un intercambio o una entrevista específica, digamos, este ministerio. Hace una semana dijiste que estabas a la espera de que la empresa reportara cuáles eran los atrasos en la obra, ¿no? Porque así lo ha solicitado el directorio de la Administración Nacional de Puerto. ¿Y han tenido novedad al respecto? No, aún no. Bien. Para seguir en tema puerto, había desde el periodo pasado una iniciativa privada de Buquebús, de Juan Carlos López Mena, para una nueva terminal de pasajeros. ¿Es de interés de este gobierno concretarla, generar una nueva infraestructura a la que ya está hoy? Ahí nosotros nos encontramos con una cantidad muy importante de iniciativas privadas en distintas áreas, ya sea de desarrollo portuario, ya sea de inversión a nivel vial, de iniciativas vinculadas a puertos deportivos. Estamos hablando de decenas y decenas. A esos efectos, más allá de lo que establece la ley y el decreto reglamentario, que ¿no? fija claramente cuáles son los procedimientos y los organismos que intervienen, en este ministerio en particular había una unidad que no tenía capacidad vinculante, es decir, que sus informes no eran vinculantes en términos de resoluciones,
que nos encontramos tenía buena parte de estas decenas y decenas de iniciativas a la espera de sus informes. Lo que hemos hecho es inmediatamente solicitado que todas estas iniciativas fueran derivadas a las áreas competentes para informar la conveniencia o no, la factibilidad o no, para darle la tramitación que corresponde. Estamos en esa situación, porque a 72 horas de estar en el Ministerio, un poco más, teníamos más de 300 expedientes que se destrabaron producto de esta situación, que sería justificada para la administración pasada resolverla así. Nosotros entendemos que debe ser cada área la que tiene las capacidades para decir la conveniencia, la factibilidad o no de la iniciativa. Y en ese proceso de ordenamiento para responder con celeridad estamos. Bien, para no irme mucho de la zona, pero sí hay una infraestructura, no es estrictamente portuaria, pero es la estación central, Artigas. Sí. Hubo muchas ideas en el periodo anterior, ninguna se concretó, por ejemplo, de descongestionar la zona de la terminal de Río Branco y poner algunos ómnibus ahí en la playa, en esa zona amplia de la estación. Sí. ¿Es posible avanzar en algo de eso para el Ministerio? Sí, ahí hay una cuestión previa. En su momento, en el último periodo de Rossi siendo ministro, recordarán ustedes que hubo un planteo de expresiones de interés, ¿no es cierto? Y ahí hay un número bien importante que son propuestas en realidad, ¿no? No son proyectos de inversión privada, son propuestas respondiendo a ese llamado de expresiones de interés que tienen diversidad de funciones y de usos, tienen que ver algunas con utilizar parte para descongestionar la terminal de Río Branco, tiene que ver otras para eventualmente esta posibilidad del servicio de pasajeros por ferrocarril, usos comerciales, ¿no? Servicios gastronómicos, culturales. Lo cierto es que es un edificio emblemático, está en una zona importantísima de la ciudad. Recuerden lo que fue el viejo plan Fénix, ¿no? Que generó. Tiene obviamente la posibilidad, en la medida en que efectivamente se pueda cerrar el proceso de reclamación judicial de esta infraestructura, una intervención de recalificación urbana realmente de alto impacto, ¿no? Que además resolvería otros temas para la ciudad. Miren el libro de vacíos urbanos que se presentó hace poco. Realmente sería para nosotros un accionar importante. En ese sentido estamos coordinando, estamos en diálogo con el Ministerio de Vivienda, con el Banco Hipotecario, porque, sobre todo el Banco Hipotecario, que estaba llevando buena parte de la negociación judicial, a los efectos de concretar un acuerdo que permita saldar con quien reclama derechos sobre eso que vienen de décadas, a los efectos de que efectivamente, si tenemos oportunidad, se pueda poner en valor la estación Artigas. Ministra, muchas gracias por el tiempo. Al contrario, un gusto.